Muy buenas a todos, amigos de YouTube. La historia que os traigo hoy es cuanto menos curiosa. Veremos cómo la respuesta de una especie a un ambiente concreto puede provocar que una segunda especie, en vista de esa situación, trate de aprovecharse en su beneficio y en detrimento de la otra especie. También veremos cómo la naturaleza resuelve esta situación de una manera muy curiosa y podría decirse que macabra. Y también veremos cómo la cultura de un pueblo no es algo inútil ni sin sentido, sino que es algo que tiene mucha importancia, y desvelaremos la lógica que se esconde tras esa cultura. Os voy a pedir que nos traslademos hacia el África subsahariana. En esta zona hay unas altas temperaturas y un alto índice de humedad, lo cual produce que se pueda establecer un tipo de bioma llamado bosque tropical, que está caracterizado fundamentalmente por mucha vegetación, no solo de porte pequeño, sino de alto porte. Hay muchos árboles. En esta zona antiguamente solía haber muchos recolectores forestales, es decir, personas que se dedicaban a recolectar los vegetales y las frutas que se encontraban en el bosque. Pero fueron poco a poco siendo sustituidos por pueblos como los bantúes, que eran más partidarios de la agricultura migratoria. ¿En qué consiste este tipo de agricultura? Evidentemente, estas personas necesitaban un terreno para cultivar lo que ellos querían. Principalmente solían cultivar cierto tipo de tubérculos, pero había demasiadas zonas llenas de vegetación, con lo cual lo que estas personas hacían era talar los árboles, incluso hacer pequeñas quemas, que lejos de ser perjudiciales, eran bastante beneficiosas para sus cultivos, porque las cenizas de esa quema estaban cargadas de compuestos nitrogenados que eran unos fertilizantes estupendos. Lo que ocurre es que con el tiempo el suelo se iba empobreciendo, los cultivos que allí se generaban no eran tan buenos y era necesario trasladarse a otra zona, volver a talar, volver a hacer quemas, etc. Con lo cual las personas iban migrando de zona de trabajo en zona de trabajo. Esto es la agricultura migratoria. Esto lo que provocó fue que se abrieran bastantes claros en el bosque tropical, como os podréis imaginar. Con el paso del tiempo, este grupo de personas fue aumentando y aumentando y aumentando, se hicieron bastante numerosos, con lo cual podemos pensar que su manera de trabajar estaba dando bastantes beneficios. Sin embargo, conforme iba aumentando el número de personas, ocurrió algo muy extraño. Comenzó a haber más casos de personas que presentaban ciertos síntomas: fiebre, dolor muscular, vómitos, sudoración, incluso ictericia. Por si no sabéis lo que es la ictericia, es un tipo de enfermedad que afecta fundamentalmente al hígado. Esta enfermedad genera que en la sangre del individuo se acumule un compuesto llamado bilirrubina, el cual produce una coloración amarillenta en la piel del individuo, que es especialmente observable en los ojos, en el blanco de los ojos. Se torna de color amarillo, lo cual es bastante más llamativo, normalmente debería ser de color blanco. Así que os podréis imaginar que este tipo de síntomas, en concreto la ictericia, era algo bastante grave. Evidentemente la gente de allí estaba bastante preocupada.
Sin embargo, pasó el tiempo y los casos de este tipo de enfermedad, esta enfermedad tan extraña y tan grave, fueron siendo cada vez menos. ¿Podría la gente entonces descansar? ¿Sentirse alegre? Pues lo cierto es que no, porque según iba disminuyendo esta enfermedad, iban dándose más casos de otra, con otros síntomas totalmente distintos. Problemas de respiración, un cansancio repentino y agotador les impedía hacer grandes esfuerzos, hinchazón de manos, pies, vientre, dolores de diversas partes del cuerpo, palidez. Era bastante curioso. Si nos ponemos en la piel de una de estas personas que vivían en esa zona, pues evidentemente la cultura científica en ese lugar no es muy amplia entre la gente común y corriente. Así que si nos ponemos en los zapatos de una de esas personas, podemos pensar que parece ser una serie de maldiciones que se han lanzado justamente a ese tipo de personas. Incluso podríamos pensar que se trataba de dos tipos de hechiceros que estaban compitiendo el uno con el otro, a ver quién lanzaba el mal de ojo con mayor poder. Porque era algo bastante curioso. Parecía que ambas enfermedades competían entre sí. Pero la cosa no acababa ahí. La cosa podía ser más rara y más curiosa todavía de cómo os la estoy contando. Había ciertos grupos de personas que entre sus cultivos, fundamentalmente había cultivo de tubérculos, más concretamente de un tipo de tubérculos, llamados ñamé. Y era curioso, porque justamente en las personas que tomaban ñamé con regularidad, los casos de esta segunda enfermedad eran menores. Parecía todo bastante casual, pero era justamente en este tipo de personas, y podían ser familias distintas, pero se daba la misma situación. Parecía que se había encontrado una cura contra esta segunda enfermedad. Una cura que podría salvar la vida a todo el mundo. Tomar justamente este tubérculo, ñamé. Pero según descubrieron esto, se dieron cuenta de que había una contra. Daba la casualidad de que cuando llegaba la época de lluvias, aparecían entre las personas que consumían este tubérculo más casos de la primera enfermedad, la de la ictericia, si os acordáis. Aparecían más casos en la estación lluviosa, justamente en las personas que consumían ñamé. Esto es raro, muy extraño, parece una serie de... un ciclo extraño de maldiciones, de males de ojo, de enfermedades raras que se suceden una tras otra. Es muy raro, muy raro. La única solución que se les ocurrió a estas personas fue que durante la época de lluvias no consumiesen este tubérculo. Si lo analizaban un poco más en detalle, se daban cuenta de que, ya puestos a escoger, era más preferible padecer la segunda enfermedad justamente en esa temporada, en la estación lluviosa, que la primera, que era una enfermedad bastante grave, que podía llevar a las personas incluso a un coma. Y una vez pasase la época lluviosa, podían volver otra vez a consumir el tubérculo. Y de esa forma paliar, no llegar a curar, pero sí paliar
los efectos de la segunda enfermedad. Todo esto os tiene que resultar cuanto menos curioso. ¿Qué es lo que está pasando? Una serie de enfermedades que se suceden unas con otras, que parece que compiten entre sí. Parece que hay dos hechiceros que están lanzando diferentes conjuros, males de ojo a estas personas. ¿Por qué no pueden tomar ñamé en época lluviosa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No hay escapatoria a esto que está ocurriendo? Siento deciros que la explicación no tiene nada de mágico. La explicación la encontramos en tres cosas: un mosquito, la sangre humana y el ñamé. Fiebre, dolor muscular, vómitos, ictericia son síntomas típicos de la malaria, una enfermedad cuanto menos grave en algunos países, sobre todo en aquellos de África subsahariana. La infección se encontró por una picadura del mosquito Anófeles, el cual vio aumentar las zonas en las que podía habitar conforme aumentaron los claros en los bosques tropicales. Pero lo cierto es que el culpable no es el mosquito, sino un ser más pequeño, un protozoo. Su nombre, Plasmodium. Anófeles no es más que una herramienta de transmisión que usa sin pudor este ser microscópico para completar su ciclo de vida. En primer lugar, Plasmodium infecta a Anófeles, alojándose en las glándulas salivales del mosquito. Esto hace que en el momento en el que el insecto pique a una persona, Plasmodium entre en el torrente sanguíneo del humano. Una vez aquí, el protozoo tiene una estación donde bajarse, el hígado. Entra dentro de las células hepáticas, se multiplica y rompe las células para salir. Una vez en esta fase, escogerá a otras víctimas, esta vez los glóbulos rojos, en los cuales entrará, se multiplicará y los romperá. Llega un momento en el que, debido a diversas condiciones, Plasmodium se diferenciará dentro del glóbulo rojo en unas formas sexuales llamadas gametocitos. Cuando un anófeles sano pique a esta persona enferma, succionará, junto con la sangre, algunos gametocitos que, una vez dentro del mosquito, se unirán en su intestino, dando lugar a un cigoto que se dividirá dando la fase inicial del ciclo de Plasmodium y, por tanto, migrando de nuevo a las glándulas salivales del mosquito y cerrando el ciclo. Por lo que vemos, el mosquito es un factor muy importante a tener en cuenta para la transmisión de esta enfermedad. Al crear claros en los bosques tropicales, aquellas personas, sin saberlo, estaban dando hogar a Anófeles y a su huésped, Plasmodium. Los efectos devastadores de esto no comenzaron a notarse hasta que la población de humanos aumentó, con lo que se incrementaron las probabilidades de encuentro mosquito-persona y, por tanto, el número de infecciones. Ya hemos encontrado una explicación para la primera enfermedad, pero ¿qué hay de la segunda? La segunda enfermedad no fue más que una mutación humana. También conocida como anemia falciforme, esta enfermedad estaba causada por un cambio en el gen de la hemoglobina, molécula que da el color rojo a los glóbulos rojos y es responsable del transporte de oxígeno a todos los tejidos del cuerpo. Dicha mutación provoca que esta molécula cambie de forma. Ese pequeño cambio provoca que no tenga tanta afinidad por el oxígeno, por lo que se disminuye mucho el transporte de este y también provoca que los glóbulos rojos cambien de forma, adquiriendo una forma de hoz. Si habéis visto mi serie de gameplays del videojuego Crazy Plant Shop, sabréis que nosotros, al igual que las plantas, tenemos dos copias de cada uno de nuestros genes. Entre otras cosas, esto nos sirve para que, en caso de que una copia esté mal, tengamos la posibilidad de tener una segunda copia que esté sana y no se muestre la enfermedad, o al menos no en su totalidad. Pues bien, la anemia falciforme tiene dos variantes, una fuerte, donde ambas copias del gen de la hemoglobina tendrían la mutación, por lo que la persona fabricaría una hemoglobina deforme, y la versión suave, una parte de la hemoglobina estaría deforme y la otra parte estaría sana. Por lo que, recordando lo que os conté sobre qué es un alelo dominante y uno recesivo, la anemia falciforme sería, como vemos, un alelo recesivo, ya que necesita dos copias defectuosas para manifestarse en su plenitud y dar lugar a síntomas como palidez, anemia, dificultad respiratoria y dolor en diversas partes del cuerpo. La forma suave solo daría como síntoma una anemia no muy grave, que les permitiría llevar una vida normal a los enfermos, pero sin hacer excesivos esfuerzos.
Sin embargo, los glóbulos rojos de estas personas, al estar deformes, evitan que Plasmodium los pueda parasitar, dejando al parásito sin posibilidades de colonizar el organismo, y por eso aquellas personas que padecían esta enfermedad no eran afectadas por la malaria, lo que les aportó una ventaja con respecto a las personas sanas y favoreció el aumento de personas que padecían anemia falciforme en África subsahariana. Sin embargo, es fácil imaginar que convivir con esta enfermedad, a pesar de esta ventaja, no es un camino de rosas. Entre los cultivos más populares en esta región estaba el de ñamé, un tubérculo con un compuesto muy especial, el tiocianato. ¿Y por qué es especial?, os preguntaréis. Pues bien, el tiocianato es capaz de unirse a la hemoglobina defectuosa, lo que provoca que cambie de forma y justamente cambie a la misma forma que tiene la hemoglobina sana. En otras palabras, palia los efectos de la anemia falciforme. Al descubrir esto, no es de extrañar que todos los enfermos se dispusiesen a incorporar de manera regular ñamé en su dieta. Pero en esta historia no todo es perfecto. Anteriormente mencioné que está prohibido consumir ñamé en época de lluvias, como parte de la cultura de esa zona. ¿Por qué? Es justo en esta época cuando el mosquito anófeles se reproduce, lo que provoca un aumento masivo en el número de animales y también de Plasmodium. Cuando una persona se alimenta de ñamé, hace que sus glóbulos rojos cambien a la forma sana, la forma que puede infectar Plasmodium. Y aquí es donde está el problema. Si se dejase que estas personas consumiesen este tubérculo en época de lluvias, correrían el riesgo de enfermar por malaria. Y ya puestos a escoger, es mejor pasar esa época padeciendo anemia falciforme que malaria. La perfección no existe, amigos, y esta historia lo deja patente. Como veis, amigos, un ser microscópico no siempre es tan insignificante. Una mutación, aunque sea maligna, no tiene por qué no aportar ningún tipo de beneficio a la persona, y la cultura de un pueblo no siempre es algo estúpido y sin sentido, sino que en ocasiones tiene bastante lógica. La historia de la malaria, la anemia falciforme y la cultura de un pueblo es un ejemplo perfecto de coevolución. Y nos enseña una vez más que el tema de la evolución no es tan simple como el hecho de que mute un gen y se seleccionen los más sanos, sino que, como ya veis, en ocasiones se seleccionan a los que están un poco más enfermos. Así que si podemos sacar una moraleja de todo esto sería que al mal tiempo, buena cara. O mejor dicho, al tiempo de malaria, anemia y un poco de ñamé. Nos vemos en el próximo vídeo.